Buenas tardes y vamos a empezar este sábado el estudio de la lección 8 del libro de Marcos y el título es Instruyendo a los discípulos, segunda parte, parte 2. Ahora, ¿qué significa seguir a Jesús? Los autores de nuestra lección creen ver en el capítulo 10 de Marcos la respuesta a esta pregunta, porque uno supone que no saben, o si lo saben lo ocultan y lo niegan. O sea, ¿qué es lo que significa seguir verdaderamente a Jesús? Y leemos en la lección de hoy, sábado 17 de agosto de 2024. Este capítulo de Marcos contiene importantes enseñanzas acerca de lo que significa seguir a Jesús. Y como veremos, la verdadera respuesta no se encuentra en este capítulo y antes de contestarla, debemos contestar la siguiente pregunta. ¿De qué Jesús estamos hablando? Porque en nuestros días el falso Jesús, el anticristo, tendría muchos seguidores, empezando por los líderes de la bestia, el falso profeta, y los lobos que habrían venido a nosotros vestidos de ovejas, porque son seguidores de Jesús. O sea, un jesuita, por definición, es parte del ejército de Jesús, es un seguidor de Jesús, que se comunica con Jesús. Pero ¿con qué Jesús se comunica? Y en el caso nuestro, hasta que no encontráramos la puerta abierta al santo, al verdadero Jesús, nosotros tampoco lo estaríamos siguiendo, ni le habríamos abierto la puerta de nuestros corazones. Como vemos que Jesús le dice al ángel de la Odisea, Apocalipsis 3, 7 y 8. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, al ángel de la iglesia de la Reforma, y en el caso del pueblo adventista es el remanente de esta iglesia, hasta que se durmió y llegó a ser el ángel de la Odisea. Esto dice el santo, el verdadero. ¿Por qué Jesús dice el santo, el verdadero? Porque en ese tiempo hay uno falso. El que tiene la llave de David, y se identifica como el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. ¿Por qué? Porque el falso se las dio ¿a quién? Al hombre de pecado. Teóricamente se las dio a Pedro, las llaves del reino, y después las heredó el Papa. Pero ese es el falso. El Jesús de Roma es el falso, es el anticristo. ¿Y qué es el verdadero, el santo, el verdadero? Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y esa puerta abierta es Él, es la puerta del templo de Jehová, de los lugares asolados que tienen que ser reedificados. Porque aunque tienes poca fuerza, porque el ángel de la iglesia de Reforma tenía poca fuerza, porque aún no había recuperado el conocimiento de la verdad y no había entrado al reino de Dios, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y como leemos en Juan 19, Jesús dice, yo soy la puerta. O sea, la puerta abierta, ¿quién es? Él, el santo, el verdadero Jesús, al que tendríamos que buscar y encontrar. El que por mí entrare será salvo. ¿Y el que entra por la otra puerta y sigue al otro Jesús, va a ser salvo? No. Por eso es un tema de vida y muerte, es un tema muy delicado. Y a nosotros, al ángel de la Odisea, le dice Jesús, y aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién está llamando? El santo, el verdadero, para que podamos escuchar su voz. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, nosotros tenemos que identificar claramente a dos tipos de seguidores de Jesús y a dos Jesús. Y como Jesús mismo lo anunció y fuimos advertidos por los mensajes que Dios le dio a la Enahuay, muchos adventistas, los representados por las vírgenes insensatas, los que no buscarían ni encontrarían al santo, al verdadero Jesús, serían engañados y seducidos por los espíritus seductores y seguirían al falso Jesús, le abrirían la puerta a los espíritus de demonios que se harían pasar por Jesús. Y entrarían por la puerta ancha a la sinagoga de Satanás. Recorrerían el camino espacioso que lleva a conocer las profundidades de Satanás y serían preparados para llegar a ser parte de la cosecha de cizaña que Satanás tendrá en medio de la iglesia adventista. Porque, como dijo Jesús en Mateo 25, 1 en adelante, entonces, hablando de cuando se cumplirán las palabras de su sermón profético, el reino de los cielos, o sea, su iglesia, porque cuando hablaba así, Jesús hablaba de su iglesia, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y tardándose el esposo, ¿qué pasó? Cabecearon todas y se durmieron antes de prepararle el camino. Por eso, esto ocurría entre las vírgenes, como dijo Jesús.
Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. ¿A quién? A nosotros. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Y quiénes serían estos muchos? No sería él. Serían los espíritus de demonios que se harían pasar por Cristo. ¿Por qué? Porque Satanás es el anticristo, pero él no es omnipresente, no puede entrar en todas las personas. Entonces, sus delegados serían sus espíritus, los espíritus de demonios, que vendrían a nosotros diciéndonos yo soy el Cristo, y a muchos se engañarían. Por eso nos dice Jesús, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ellas. Y está hablando del pueblo adventista, como Dios les mostró en el Juan. O sea, muchos adventistas entrarían por la puerta ancha y no al templo de Jehová. Y al entrar por la puerta se irían a habitación de demonios y parte de la sinagoga de Satanás. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Porque en este tiempo se habría perdido el conocimiento de la verdad y tendríamos que buscarlo hasta encontrarlo. Y nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, son siervos de Jezabel. ¿Y están en la iglesia adventista? Por supuesto que sí. Y Jesús dijo claramente, por sus frutos los conoceréis. Y solo puede verdaderamente seguir a Jesús el que encuentra a Jesús, recupera el conocimiento de la verdad echada por tierra y llega a tener la fe de Jesús. Y esa fe solo podemos llegar a tenerla si oímos, comprendemos y creemos a el Evangelio del Reino de Dios, el verdadero Evangelio, el Evangelio que Jesús vivió para poder vencer al pecado en la carne. Porque estamos hablando del verdadero Jesús, Jesucristo hombre. ¿Cómo venció Jesús? Él nos mostró el camino. Entonces, ¿cuándo pudieron los discípulos conocer la verdad echada por tierra? Solo pudieron hacerlo cuando, después de resucitar, Jesús les explicó, ya no por parábolas, cuál era el Evangelio del Reino de Dios. Solo entonces pudieron empezar a tener la fe de Jesús y a seguir verdaderamente a Jesús, porque lo seguían físicamente, lo miraban, lo veían, pero no comprendían lo que él vivía ni lo que él hablaba. Y en Juan 16:25 Jesús les dijo, estas cosas os he hablado en alegorías, en parábolas. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Y en Hechos 1:3-8, Lucas nos cuenta qué es lo que sucedió, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, para que entendieran cómo él, Jesucristo hombre, había vencido al pecado en la carne. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y termina diciéndoles, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso nosotros podemos saber cuándo empezaron verdaderamente a seguirlo. ¿Y cuándo fue? Cuando entraron al reino de Dios, en Pentecostés del año 31, cuando entraron por la puerta estrecha al reino y el templo de Dios y empezaron a seguir las pisadas de Jesús en el camino angosto que lleva a la vida. Porque ese es el camino que recorrió Jesús y que tienen que recorrer todos sus hermanos, siendo guiados por Dios. Y este es el testimonio de Pablo en 2 Corintios 5, 17-20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay un nuevo nacimiento y todas las cosas son hechas nuevas. ¿Y todo esto proviene de quién? De Dios. Porque ese es el verdadero nacimiento de Dios. Y Dios empieza a transformar a sus hijos a imagen de Jesús, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, el ministerio de Jesús lo dejó ¿para quién? Para nosotros, sus hermanos. Porque Dios estaba ¿dónde? En Cristo. ¿Dónde estaba morando Dios? En Cristo. Y ahora en sus hermanos, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios.
Porque Dios va a buscar a sus hijos. Y nosotros tenemos que ir con Él. Ese es el evangelio verdadero. Esa es la obra que Dios le dio a sus hijos. Ahora, ¿qué había pasado durante el ministerio de Jesús? Los discípulos habían visto el testimonio de Jesús. Habían visto la gloria de Jehová en Jesús. Y ahora su esperanza era que, aquí voy a corregir, tengo un error. Ahora su esperanza era que, siguiendo las pisadas de Jesús, la gloria de Jehová llegara a verse también en ellos. Isaías 43 al 5. Vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzad la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Y cómo se vio la gloria de Jehová? Porque se vio en Jesús. Por Jesús tenía escrita la ley de Dios en la mente y el corazón. Tenía el carácter de Dios. Y ahí todos pudieron ver, empezando por los discípulos, lo que significa tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Ellos vieron a qué los llamaba Dios, o sea, cuál era la propuesta de Dios, para qué los había llamado. Y como dice Pablo en Romanos 5, 1 al 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, la esperanza de ellos es que lo que se ve en Jesús se vea en ellos. Y la esperanza no avergüenza, sigue diciendo el versículo 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces Jesús amaba como Dios amaba y ellos, si tenían el amor de Dios en el corazón, ¿qué pasaba? Empezaban a reflejar la gloria de Dios. Ese es el verdadero evangelio. Ahora, ¿qué pasaría en nuestro tiempo? Como lo anunciaron las palabras de la profecía, solo van a poder entrar al reino de Dios y seguir a el santo, el verdadero Jesús, en el camino angosto que lleva a la ciudad de Dios, las vírgenes sensatas, los siervos fieles y prudentes, que reciban y les den el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos, hasta que Jesús venga a buscarlos, como de ladrón en la noche, para ir con ellos a la batalla de Armagedón. Como anuncia las palabras de profecía, ellos serán los 144.000 sellados del pueblo adventista que, como Jesús, van a llegar a tener el nombre de Dios escrito en la frente. Y esta es la promesa para nosotros, como dice Isaías 61 y 2. Esa es la promesa a los que van a reedificar los lugares asolados. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. O sea, la gloria que se vio en Jesús y en los apóstoles y en los miembros de la iglesia primitiva, se va a volver a ver. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrían la tierra, donde está el pueblo de Dios, y oscuridad de las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y como Dios lo prometió, en Apocalipsis 14, ahí están los sellos del pueblo adventista. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ya lo tenían. Ya reflejaban la gloria de Dios. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra, ¿no? Del pueblo de Dios. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, como el pueblo de Israel en Sitín, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos son los que realmente siguen a Jesús. Entonces, fíjense, nuestra lección dice que vamos a entender qué es seguir a Jesús. Y seguir a Jesús es entender el verdadero evangelio. Y los únicos adventistas que van a seguir al Cordero por donde quiera que va van a ser los 144.000 sellados, que siguieron las pisadas de Jesús en el camino angosto que lleva a la vida y llegaron a la ciudad de Dios, entraron con el Cordero a las bodas y ahora van con él a la batalla. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Los únicos que van a seguir verdaderamente a Jesús. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero.
¿no? Son las primicias de la última generación, no es toda la cosecha. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y como lo dijimos, ellos serán los únicos adventistas del séptimo día que podrán seguir verdaderamente a Jesús. Como dice la White, nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esta condición. Él ha dicho, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aun cuando nuestros hombres prominentes rechacen la luz y la verdad, y los hombres prominentes son los que van por el camino y arrancan la semilla del reino, esa puerta permanecerá aún abierta. El Señor suscitará a hombres que den a nuestro pueblo el mensaje para este tiempo. Y estos hombres serán los sellados del pueblo adventista, los siervos fieles y prudentes. Por eso Jesús dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? ¿Quién los pone? Dios los envía, para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, ¿a qué Señor va a estar siguiendo a los siervos malos? Al Señor de los borrachos. Al Jesús al que adoran la bestia del falso profeta y los lobos vestidos de ovejas. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, con los falsos. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, los siervos fieles llegarán a ser las primicias de la cosecha de Dios en la última generación, las primicias de la esposa del Cordero. Y el resto de la cosecha de hijos de Dios será la gran multitud que saldrá de la gran Babilonia, sobre la que Dios también estará reinando. Como leemos en Apocalipsis 14, 2 y 13, hablando de los 144.000. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque ya los tienen escritos en la mente y el corazón, como Jesús. ¿Y qué tienen? La fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Por qué? Porque se va a completar el número de los mártires de Jesús. Pero los 144.000 siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Y si tienen que morir, siguen al Cordero igual. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Y qué pasa en ese momento? Dios suelta los vientos, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Porque ahora la mujer vuelve a tener hijos, porque el pueblo de Dios recuperó el conocimiento de la verdad. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la sentencia de ella, porque tiene hijos, los 144.000. Y el dragón se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué cosa? Al tener la fe de Jesús, ahora tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué se ven ellos? La gloria de Jehová. Esa es la promesa de Dios para el pueblo adventista. Y como dice Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor, señores y Rey de reyes, y los que están con Él, ¿quiénes son? Los 144.000 son llamados y elegidos y fieles. Y el espíritu y la esposa, porque tiene que haber esposa para que se cumpla las palabras de la profecía, porque Jesús ya los confesó como vencedores en las bodas, y el espíritu y la esposa dicen, ven. ¿A quién? Al pueblo que está en Babilonia. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Y qué va a pasar? Una gran multitud va a salir de la gran Babilonia y va a seguir a Jesús por el camino angosto que lleva la vida. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Dios está reinando. ¿Dónde? En ellos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. El resto, las primicias ya fueron confesadas por Jesús y aquí está el resto de los redimidos de la última generación. Y ahora Jesús lo va a confesar como parte de su esposa en las bodas. Y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Porque ellos también tienen la fe y el testimonio de Jesús. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del
Cordero, a la fiesta de los tabernáculos, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y solo ellos van a seguir verdaderamente a Jesús. Primero, los 144.000 adventistas, y después la gran multitud. Y el resto creerá que está siguiendo a Jesús. Pero cuando venga Satanás, cuando llegue el fin y Satanás venga, ¿qué van a decir? Cristo ha venido, Cristo ha venido. ¿Y quién es? Es Satanás, vestido como ángel de luz. Por eso, el pueblo de Dios tiene una misión muy importante. Tiene que advertir a todo el mundo de lo que está pasando. Primero, a nuestros hermanos y después al resto de los hombres, para que Jesús pueda venir, ¿no? Y para que pueda tener una cosecha preparada aquí en la tierra. Y nuestro estudio está dirigido a todos los adventistas del séptimo día que quieren seguir verdaderamente a Jesús, como lo harán los 144.000 sellados del pueblo adventista que le prepararán el camino a la segunda venida, a la venida del santo, del verdadero Jesús. Como Jesús dice en Apocalipsis 22:7, aquí, vengo pronto, bienaventurado ¿quién? El que guarda las palabras de la profecía de este libro. Porque para que Jesús venga, alguien tiene que leer, oír y guardar las palabras de la profecía del Apocalipsis. Y esos son los que le van a preparar el camino a su segunda venida. Y aquí vengo pronto. Y vamos ahora, después de tratar en la introducción de mostrar lo que es seguir verdaderamente a Jesús, vamos a ver los hechos relatados en Marcos 10. Esta semana continuamos analizando las enseñanzas de Jesús a los discípulos, enseñanzas que también son esenciales para nosotros. Y empecemos por la enseñanza sobre el divorcio. Y vamos a leer las palabras de Jesús. Marcos 10:1 en adelante. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. ¿Por qué? Porque ahora estaba en el territorio de Herodes. Y Herodes estaba adulterando con la mujer de su hermano. Y que le preguntaron si era lícito al marido repudiar a la mujer. Y él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y Jesús fue claro. O sea, si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, ¿y Dios qué quiere? Volver todo al estado antes del pecado. ¿Qué tiene que hacer? Oír las palabras de Dios. Y en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. ¿Por qué? Porque la repudia sin que haya habido adulterio y se casa con otra, está cometiendo adulterio contra ella, porque le está dañando, le está haciendo un mal. Y eso muestra qué cosa, su falta de amor. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete también adulterio. Fíjense esto, lo que Jesús está enseñando es que Él vino a redimirnos para que Dios pudiera reparar en nosotros lo que destruyó el pecado, para que podamos amar a nuestro cónyuge como siempre se deberían haber amado a Adán y Eva, con el amor de Dios, como Jesús nos amó. Pero ¿qué pasó con Adán y Eva cuando Satanás escribió su propia ley en el corazón de ellos? Perdieron el amor de Dios, perdieron la gloria de Dios, la gloria de Jehová. Y cuando vino el nuevo pacto, Dios empezó a restaurar lo que Satanás había destruido. Por eso leemos en Efesios 5, 25 al 27, maridos, y Pablo está hablando a los cristianos, a los que nacieron de Dios, a los miembros de la iglesia del desierto. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, ¿qué es la iglesia de Cristo? Un conjunto de hombres pecadores, manchados, cocidos como panes con levadura, manchados por el pecado. Pero por amor, ¿qué quiere hacer Dios con nosotros? Limpiarnos.
y volvernos a nuestro estado original, para que se cumpla en nosotros el propósito con el que fuimos creados. Y como dice Pablo en 1 Corintios 13:8, si alguien tiene el verdadero amor, el amor nunca deja de ser. O sea, si alguien ama verdaderamente a su esposa, ¿alguna vez va a dejar de amarla? No. ¿Va a haber divorcio entre los verdaderos hijos de Dios? No. ¿Y qué es el matrimonio? Y Dios lo identifica claramente como un pacto de amor que se hace con el cónyuge, un pacto que no debe romperse si hay verdadero amor y que Dios desea fortalecer. Se rompe cuando no tenemos el amor de Dios en nuestros corazones y somos desleales a nuestro cónyuge. Por eso, Jehová le indicó a su pueblo que no iría a las oraciones del que repudiara a su mujer. Y eso es muy claro. Vamos a leer estas palabras que están en Malaquías 2, del 13 al 16. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto vuestra mano. ¿Qué le dice a Dios? No los voy a oír más. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, porque el matrimonio es un pacto. ¿Y qué pasa con el que la aborrece? Jehová le dice, no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto vuestra mano. ¿Por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Y es clara la palabra de Dios, porque el propósito de Dios es restaurarnos y que haya amor, verdadero amor. Y el que ama verdaderamente como Dios ama, nunca va a repudiar a su esposa. Y Dios puede reparar todo lo malo que hay en nosotros. Y por eso nos preguntamos, ¿por qué hay divorcios en nuestra iglesia? ¿Por qué? Como lo habían hecho los fariseos, algunas uniones han creado leyes para permitir el divorcio y el nuevo casamiento de los adventistas. Porque esta es una realidad. Existe en nuestra iglesia. Y la respuesta es clara. El ángel de la iglesia no conoce al verdadero Dios ni al verdadero Jesús y no tiene el amor de Dios en su corazón. Y los dirigentes, para quedar bien con los hermanos, crean leyes para permitir el divorcio y el nuevo casamiento de los adventistas. Y crean leyes y reglas para permitir casamientos cuando, justamente, una persona se separó de la otra sin que hubiera adulterio, sin que se hubiera roto el vínculo matrimonial. Y vamos a avanzar un poquito ahora. Dejad que los niños vengan a mí. Marcos 10:13 en adelante. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Por qué Jesús hacía esto? Porque los niños son inocentes. En ellos aún no desarrolló plenamente la maldad, como en la mayoría de los adultos, y Jesús usaba a los niños como un ejemplo, como cuando habló con Nicodemo, de lo que nosotros necesitamos llegar a ser para poder entrar al reino de Dios. Y vamos a ver las palabras que Jesús usa a Nicodemo. Juan 3:1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos quiénes, los fariseos y los principales del pueblo judío. Sabemos que has venido a Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y trata de explicarle a Nicodemo de qué se trata lo que él predicaba, el evangelio del reino de Dios. El que nace nuevo
se convierte en ¿qué? En un niño recién nacido, y solo ellos pueden ver el reino de Dios, le está diciendo Jesús. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu, ese es el nacimiento, no puede entrar en el reino de Dios. Para entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo, si no, no entramos. Si no nacimos de nuevo, todavía no entramos. Y aquí Jesús le empieza a hablar del nacimiento del Espíritu, nacimiento que se produce cuando una persona entra en el reino y el templo de Dios, como un niño recién nacido de Dios, un niño espiritual que recibe una mente nueva, un espíritu nuevo y un corazón nuevo, en los que Dios empieza a escribir su ley, como Dios lo prometió. Y vamos a leer las promesas del nuevo pacto. Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. O sea, un corazón nuevo y un espíritu nuevo como el de un bebé recién nacido, un niño. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré entre vosotros mi espíritu, mi presencia, dice Jehová, porque yo voy a estar morando en ustedes. Y yo haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. No va a ser obra de ustedes, sino mía, dice Jehová. Y en Jeremías, Dios prometió escribir su ley en ese corazón y esa mente nueva. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Qué tendría el pueblo de Dios? Lo que Dios tiene escrito en su mente y su corazón. O sea, los pensamientos de Dios y los sentimientos de Dios. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y lo sintetiza en Deuteronomio 36 del siguiente modo. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, ya no exteriormente, sino el corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y esto es lo que pasa con el que nace nuevo de Dios. Y este anuncio de la ley y los profetas es lo que no entendían los maestros de la ley. Y Jesús les sigue hablando. Como vamos a leer lo que le sigue diciendo a Nicodemo, Juan 3:6 en adelante. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. O sea, nadie ve a Dios. ¿Pero qué se ve? La obra de Dios. Se ve que ese Hijo de Dios es transformado a imagen de Jesús. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dice en forma irónica, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Esto es lo que tienes que enseñarle al pueblo. Para eso fuiste puesto como maestro de Israel, porque ese es el Evangelio, es la promesa de Dios. De cierto, te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Si te lo explicara directamente, ¿lo creerías? Hubiera creído Nicodemo si en ese momento Jesús le explicaba el significado de las palabras de las profecías del reino de Dios. En vez de explicarle las profecías, mientras Nicodemo lo mira estando delante de él, Jesús le dice que él está en el cielo. ¿Pero cómo? Jesús está, dice Nicodemo, al lado mío, pero está en el cielo. ¿Qué significa? Porque él era la piedra, el ángulo del templo de Jehová, y Jehová estaba morando en él. El reino en los cielos, el reino de Dios estaba en él, estaba en Jesús. Y Nicodemo lo entendería después, pero lo entendería. Juan 13, 3:13 al 15. Nadie subió al cielo, dice Jesús a Nicodemo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo? El cielo estaba en él. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tenemos que preguntarnos,
¿nació de Dios el ángel de la Odisea? Y no. Si es desventurado, miserable, pobre, ciego, está desnudo, no. Pero se cree rico. ¿Por qué se cree rico? Y porque lo está engañando. ¿Recuperó el conocimiento de la verdad echada por tierra? No. ¿Creemos nosotros el Evangelio del Reino de Dios? Y tristemente en nuestra iglesia no se predica el Evangelio verdadero, se predica el falso Evangelio que predica el falso profeta. Por eso Dios mandaría a siervos fieles que le den el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos. Y vamos ahora a la historia del joven rico. Marcos 10, 17 al 21. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. ¿Hay hombres buenos? No, ninguno. ¿Jesús era bueno? Sí, ¿por qué? Porque tenía la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Pero Jesús le pregunta: sí, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto guardado desde mi juventud. ¿Por qué? Porque el joven rico creía que lo había guardado, porque eso enseñaban los maestros de la ley. Pero tenía el verdadero amor en el corazón. No, no podía guardar la ley, como Jesús lo enseñó. No puede el árbol malo dar fruto bueno, pero él creía que lo guardaba. Seguro porque guardaba las leyes de los rabinos. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, porque quería él justamente ser salvo. ¿Pero qué le faltaba? Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz, dice nuestra Biblia. Ahora, ¿qué le faltaba? Seguir a Jesús. ¿Para qué? Para poder entrar después en Pentecostés por la puerta estrecha y ser transformado por Dios a imagen de Jesús. Eso le faltaba. ¿Qué le faltaba al joven rico? Le faltaba seguir a Jesús verdaderamente, como le falta al ángel de la Odisea. Le faltaba ser un discípulo de Jesús, y Jesús le llamó a seguirlo. ¿Y qué pasó? Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué pasaba? Tenía que administrar sus posesiones. Todo su tiempo lo dedicaba a administrar las posesiones que lo tenían esclavizado. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a los discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron sus palabras, pero Jesús respondiendo, volvió a decirle: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. ¿Por qué? Porque son una trampa. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Qué necesitaba hacer para poder seguir a Jesús, el joven rico? Necesitaba dejar atrás todo lo que lo ocupaba, sus viejos caminos, y seguirlo como habían hecho los discípulos. Pero, como Jesús lo enseñó en la parábola del sembrador, el corazón del joven rico era diferente al de los discípulos, salvo el de Judas. Era como la tierra con espinos, donde la semilla del reino no puede crecer, porque es ahogada por los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, como ya leímos en Marcos mismo, Marcos 4, 18 al 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, como el joven rico, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, no puede crecer en ese corazón el amor de Dios, porque si alguien ama las riquezas, no va a amar justamente lo que Dios quiere darle. En cambio, el que tiene hambre y sed de justicia, cuyo corazón es representado por la buena tierra, gozoso va a hacer ¿qué cosa? Va a vender todo lo que tiene para poder comprar el campo, lo que no quiso hacer el joven rico. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Por qué? Porque es lo que más desea en su vida. Y lo otro lo vende para comprar el campo.
porque ahí está el tesoro. Y seguir a Jesús le requería al joven rico dejar atrás todo lo que lo ataba. Por eso Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres. No porque eso significara hacerse un tesoro en el cielo, sino porque las riquezas son un estorbo al que quiere seguir las pisadas de Jesús en el camino angosto que lleva a la vida y llegar a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el deseo de salvar a sus hermanos por amor a ellos y estar dispuesto incluso a dar su vida por amor a sus hermanos. Y sigo con las palabras de Jesús. Ellos se asombraron aún más, los discípulos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién podrá ser salvo? ¿Por qué? Porque ellos también deseaban poder y se peleaban por poder. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más en este tiempo. ¿Y qué cosas habla Jesús? No está hablando del futuro. Dice en este tiempo. ¿Qué cosas? Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Pero ¿cómo las recibiría? Con persecuciones. Y en el siglo venidero, ¿qué recibiría? La vida eterna. Pero muchos primeros serán posteriores, los posteriores primeros. ¿Cómo recibiría 100 veces más junto con las persecuciones? Porque al nacer de nuevo de Dios y ser parte de la familia de Dios, tendrá muchísimos más hermanos a quienes amar, los que también lo amarían como Jesús los había amado, con el amor de Dios, porque tendría una familia mucho más grande. A eso se refería Jesús. ¿Y qué dice nuestra lección? Lamentablemente repite las palabras del falso evangelio que predica el falso profeta, para mantenernos alejados del reino de Dios. Y leemos la lección del martes 20 de agosto de 2024. Y aquí el punto. La muerte de Cristo es lo que resuelve el problema de la culpabilidad humana. ¿Resuelve el problema? No. Nosotros tenemos que resolverlo. ¿Por qué? Porque tenemos que creer el Evangelio, tenemos que creer en las promesas de Dios, en el Cordero de Dios, e ir a Dios. Además dice, la gracia de Cristo y su victoria sobre la muerte al resucitar son lo que confiere el poder para obedecer sus mandamientos. Y es una mentira. Ahora, si no nacemos de Dios, y Dios empieza a morar en nosotros, y ahora en nosotros, no podemos guardar sus mandamientos. Ni nacemos de nuevo, ni obtuvimos ninguna victoria. Este es el evangelio que predica el falso profeta y predican nuestros teólogos para que creamos en el Cristo divino que hace todo. Pero Jesús jamás dijo esto. Estos son inventos del príncipe de este mundo que justamente inspiró esa mentira en la vista del falso profeta. Entonces sigamos adelante. Jesús anuncia su muerte por tercera vez. Marcos 10:32 en adelante. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán incluso en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y él estaba diciendo a Jesús. Jesús le estaba anunciando el cumplimiento de las palabras de profecía, lo que él había aprendido al leer las palabras de la profecía, siendo guiado por Dios, como leemos en Isaías 50, del 4 al 7. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo, hombre. Porque un Dios no necesita que le abran el oído porque es omnisapiente. Este es el verdadero Mesías. Jehová el Señor me abrió el oído. ¿Y qué pasó? Él comprendió cuál era el camino que tenía que seguir. Y yo no fui rebelde ni me volví atrás.
Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputas, como decía Jesús. Me van a escupir, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Por fe Jesús siguió el camino. Pero ellos no podían comprenderlo, aún tenían cerrados sus oídos y seguían disputando quién sería el mayor en el futuro reino terrenal del Mesías. A pesar de que Jesús les decía que lo iban a matar. Y ellos seguían disputando. Y vamos a ver cómo relata Marcos la petición de Santiago y Juan. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, o sea, que seamos los mayores. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. O sea, ¿por qué? Porque estaban pidiendo lo que deseaba el corazón de todos los discípulos, un corazón que no tenía el amor de Dios, y no sabían lo que pedían realmente. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Y Jesús le está diciendo que iba a ser muerto. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con el que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Por qué? Todos estaban peleándose y vieron que estos dos se adelantaron buscando quitarles lugar a ellos. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros. ¿Va a haber alguien que reine entre los discípulos? No, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los discípulos continúan disputando quién sería el mayor, mucho después de que Pedro confesó lo que todos sabían, que Jesús era el Mesías, como está registrado en Marcos 8, 29 al 30, en Lucas 9, 20 al 21, y en Mateo 16, 15, 16 y 20. En cuyo intermedio los sabios de Roma pusieron boca a Jesús las palabras en las que supuestamente Jesús le da a Pedro la llave del reino y establece que él sería el mayor. Y Jesús está diciendo: entre ustedes no va a ser así. Leemos Marcos 8, 29 al 30. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. ¿Estableció a Pedro como el mayor? No. En Lucas leemos el mismo relato. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Y en Mateo se registra lo mismo, salvo que en el medio ahora tenemos otras palabras. Mateo 16, 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el 20 que leemos: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Y qué encontramos en el medio? Palabras de los sabios de Roma. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre. Y como ya lo vimos, lo sabían desde que Jesús lo llamó. Y Juan le preparó el camino al Mesías, sino a mi Padre que está en los cielos. Una supuesta revelación especial de Dios a Pedro, que justifica ahora que Jesús le dé las llaves del reino. Y esto es un verso de Roma. Y es triste, pero está ahí. Ahora, ¿por qué los discípulos continúan discutiendo quién sería el mayor? Como vemos en Marcos 9 y 10 y en Mateo 18 y 20, mucho después de que supuestamente Jesús estableciera en Mateo 16 y 19 que Pedro sería el mayor. Se contradeciría tanto a sí mismo Jesús al decir ahora que entre ellos no habría uno mayor.
No, es evidente que son las palabras de los sabios de Roma, ¿no? Como leemos ahora Mateo 18, 1 al 3. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso entre ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pero ¿cómo? Si en Mateo 16 Jesús dijo que Pedro era el mayor. Mateo 20, 25 al 27. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿no? Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, como Marcos 10, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así. No habría alguien que reinara, como el Papa. Y es claro, Jesús no se contradijo. Las palabras de Mateo 16, 17 al 19 son apócrifas, como también lo son las palabras que encontramos en Mateo 18, 16 al 20, justamente que también son apócrifas. Son palabras sabios de Roma y son usadas por Roma para indicar que ellos siguen las instrucciones de Jesús de extirpar la herejía de la iglesia. Y estas son parte de las palabras que los sabios de Roma introdujeron en nuestras Biblias, los cadáveres de los dos testigos, pero se olvidaron de las otras palabras de Jesús, porque Jesús no mandó asesinar. Juan 16, 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Lo que hizo Roma, lo hizo porque Dios se lo indicó, porque el verdadero Jesús se lo indicó, no porque el dragón se lo indicó. Y vamos a la última historia que encontramos. Jesús sana a Bartimeo el ciego. Marcos 10, 46 hasta el final de Marcos 10. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabía que Jesús era el Mesías? Y por supuesto que sí. ¿Se lo dijo Pedro? No. Juan predicó que venía el Mesías. Y todos decían que Jesús era el Mesías, los que creían. Y Bartimeo que decía, Jesús, hijo de David, Mesías, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y lo seguía, no como el joven rico, que se fue triste. Y fíjense que esto, recobrar la vista, es lo que tiene que hacer el ángel de la Odisea. ¿Qué tiene que hacer al recobrar la vista? Entrar al reino del templo de Dios, reposar sus antiguas obras y sus antiguos caminos y seguir las pisadas de Jesús en el camino angosto que lleva a la ciudad de Dios, como Dios le mostró en Juan en su primera visión. ¿Por qué? Porque ahora está en el atrio, no está en el templo de Dios. Estaría a nuestras espaldas. Por eso a nuestras espaldas oiríamos palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y tendremos que salir del reino del príncipe de este mundo, para entrar por la puerta estrecha al templo de Dios, al templo de Jehová, para que Dios empiece a hacer en nosotros la obra que hizo Jesús y en los miembros de la iglesia primitiva, mientras recorrían el camino angosto siguiendo la pista de Jesús, hasta poder ponernos en la mesa de los panes de la proposición, símbolo de la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, donde hay panes sin levadura, ya sin pecado, ungidos con aceite, que reflejan plenamente la imagen de Jesús, que tiene el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente. Como dice el autor de Hebreos en Hebreos 4. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, el que entra al reino de Dios, ha reposado sus obras como Dios de las suyas. ¿Por qué? Porque ya no sigue sus caminos, sigue el camino angosto preparado por Dios, siguiendo las pisadas de Jesús. Y en ese camino ya no sé más las obras que hacía antes. No hay más obras de pecado.
porque Dios lo guía por el camino angosto que lleva a la vida, mientras escribe su ley en la mente y el corazón de todos sus hijos. Por eso dice el autor de Hebreos, por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que entra en su reposo, en su reino, también ha reposado sus obras como Dios de las suyas. Por eso el sábado es un símbolo del reino de Dios. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Este es el deseo de Dios para nosotros. Y es el deseo que tenemos que tener, que Dios cumpla a nosotros su promesa y que también la cumplan nuestros hermanos. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad. Y que pueda ser parte de los 144.000 sellados del pueblo adventista que van a ir con Jesús a la batalla, a terminar de preparar el camino a la segunda venida del Santo, el verdadero Jesús.